Algo que todo fan de Godzilla se ha preguntado es, ¿qué pasaría si Shin Godzilla y Godzilla de Legendary se enfrentaran? Mientras uno es la reencarnación de un dios en agonía, el otro es un poder natural de nuestro mundo para restaurar el balance de las cosas. Lo que lleva a preguntarnos, ¿quién sería el vencedor en un enfrentamiento entre ambos? Sentemos las bases para dicho enfrentamiento. Lo que calificaremos será la personalidad y motivaciones, pues como ya mencioné en un video anterior, esto puede ser un papel crucial a la hora de enfrentar a dos rivales, pues puede ser el punto que determine al vencedor. La inteligencia. ¿Qué personaje muestra un mejor rasgo de inteligencia? ¿Quién es el más astuto de estas dos criaturas? La fuerza física. ¿Qué tan fuerte es uno de estos dos majestuosos seres? Habilidades y poderes. ¿Qué recursos que se desprenden de su propia naturaleza pueden utilizar estas dos criaturas para enfrentarse entre sí? ¿Y cuáles podrían entregarles una ventaja en el encuentro? Y finalmente, la experiencia en combate y hazañas. Así que sin más que agregar, comencemos el análisis. Comencemos con el Godzilla de Legendary en el primer criterio. El Godzilla de Legendary cuenta con una personalidad indiferente ante la raza humana. Durante el desarrollo del Monsterverse se nos ha dejado en claro que Godzilla es un arma de la naturaleza para restaurar el equilibrio ecológico, el depredador alfa que mantiene en orden a otros titanes, y cuyo papel es crucial para la existencia de nuestro mundo. A diferencia de lo que muchos piensan que el Godzilla de Legendary es heroico, realmente si analizamos con cuidado nos daremos cuenta que es indiferente. Este Godzilla podría ser definido simplemente como un cataclismo. Si observamos al Godzilla de Legendary es algo así, pues cuando este Godzilla se enfrenta a otro titán hace daño en el lugar en el que se encuentra, sin importar si se pierden vidas humanas o no en el combate, pues su único objetivo es neutralizar la amenaza que está en curso. Así que la motivación de este Godzilla se reduce a cumplir su papel en la naturaleza, y a diferencia de otras versiones del monstruo, este no está empeñado en destruir a la humanidad, o simplemente causar caos. Pero Shin Godzilla es algo totalmente distinto. Gracias a las notas del Dr. Goro Maki sabemos que este Godzilla era un organismo precámbrico, que fue mutando gracias a los experimentos que realizó Goro Maki, y que durante el tiempo de su experimentación fue evolucionando constantemente hasta convertirse en la abominación que vimos en pantalla. Shin Godzilla no parece tener un papel claro en la naturaleza, más bien es una aberración y una afronta a la naturaleza y a las leyes de la lógica, producto de la mente de un hombre resentido con su nación y que buscaba venganza a toda costa. Sin embargo, debido a los misterios que rodean a Shin Godzilla, es difícil descifrar su personalidad. Si observamos con detenimiento podríamos llegar a sentir compasión por él, pues parece que es una criatura que está perdida sin entender su propia existencia. Sin embargo, cuando lo miramos directamente a los ojos, parece que observamos la encarnación del caos, una criatura que solamente piensa en destruir. Desconocemos si se está defendiendo o está tratando de dejar un mensaje. De lo que estamos seguros es de que esta criatura sufre una terrible agonía, por lo que diremos que este Godzilla solamente tiene una personalidad caótica y destructiva, que sin importar si intenta defenderse o intenta destruir lo que está a su paso debido a las intenciones de Goro Maki, lo cierto es que su papel únicamente se limita a hacer daño a otros. Sorpresivamente este punto se lo daremos a Shin Godzilla, debido a que al carecer de un propósito o una intención, no tiene límite alguno, y posiblemente su mente sea pura maldad tratando de desahogar su propio dolor. Es debido a estas condiciones que el marcador se mueve a favor de Shin. Siguiendo con el enfrentamiento, el próximo criterio es la inteligencia. El Godzilla de Legendary ha mostrado una inteligencia sumamente superior a sus contrincantes durante todo el Monsterverse, siendo capaz de demostrar incluso cierto tipo de expresiones que solamente podríamos ver en un humano o un animal lo suficientemente inteligente para reconocer estas emociones, como lo es la risa. Pero no solamente hablamos de su inteligencia emocional, sino también de su astucia. Esto lo vemos muy claramente en su enfrentamiento contra los mutuos, cuando fue capaz de reconocer la trayectoria de vuelo del macho para aplastarlo con su cola, cuando se deshizo del hacha de Kong para dejarlo indefenso, y al mismo tiempo cuando la cargó para usarla contra Mechagodzilla.
por lo que la inteligencia de este Godzilla le permite improvisar en situaciones de peligro y usar las circunstancias a su favor. Si tuviera que destacar una característica en particular de este Godzilla, sin duda alguna sería la inteligencia. En cuanto a Shin Godzilla, parece ser un ser no tan inteligente. Si observamos la cinta de Shin Godzilla con cuidado, nos encontraremos con que Shin Godzilla parece confundido la mayoría del tiempo. No obstante, eso no significa que esta versión de Godzilla no tenga un rasgo de inteligencia destacable. Este Godzilla tiene un rasgo de inteligencia muy particular. Su inteligencia tal vez no reside en su mente, sino en sus células. Sí, aunque te parezca increíble, las células de Shin Godzilla son inteligentes. Esto lo podemos deducir a partir de las distintas adaptaciones que vemos para combatir las amenazas que lo atacan. Así que su inteligencia está más relacionada a su capacidad de adaptación, pues cada vez que este parece ser detenido, encuentra la manera para adaptarse. Así que hablamos de unas células inteligentes, un ser inteligente fisiológicamente. Este rasgo cognitivo de inteligencia no se traduce directamente en grandes estrategias o una gran habilidad para el combate, sino en la capacidad de aprender, memorizar y adaptarse a las situaciones. Y aunque esta habilidad parece sorprendente, no olvidemos que el Godzilla de Legendary también cuenta con ella. Pues aunque no sufre transformaciones fisiológicas como Shin, alcanzará distintos estados que le ayudarán a combatir la amenaza que esté enfrentando. Por lo que el marcador se empareja y este punto será para el Godzilla de Legendary. El siguiente criterio es la fuerza física, y empezamos con Shin Godzilla, y en este punto no ahondaremos demasiado, ya que Shin Godzilla muestra dificultades para moverse, y aunque este Godzilla mide más de 118 metros y pesa más de 92.000 toneladas, no tiene alguna hazaña física que destaque en su cinta. De hecho, luce bastante lento al moverse, y sus brazos serían la limitante más grande que encontramos. Hablando de la fuerza física, debemos mencionar que también abordamos la resistencia. Shin Godzilla parece resistir muy bien el fuego de artillería. Fue atacado por helicópteros y tanques, y ni siquiera se inmutó al recibir los impactos de este, salvo cuando soltaron la bomba desde el bombardero B-2 Spirit. Una bomba MOB, una bomba especial para destruir búnkeres a gran profundidad, que tiene tanto una gran capacidad perforante como explosiva. Esta cayó en las placas de Shin Godzilla dañándolo gravemente, y aunque no fue lo suficientemente fuerte para inhabilitarlo, sí le causó un daño tan significativo como para que tardara en recuperarse. Por lo que concluimos que este Godzilla puede ser dañado en puntos estratégicos de su cuerpo. Y si pasamos al Godzilla de Legendary, nos encontramos en un caso totalmente distinto. Con una altura de 120 metros y casi 100.000 toneladas, al Godzilla de Legendary se le ha visto realizar grandes proezas de fuerza, como contener y enfrentar a los dos mutuos, someter a Ghidorah y llevar un mano a mano contra Kong, uno de los titanes más fuertes del Monsterverse, derribando a este, sin mencionar lo poderosa que es su cola. En cuanto a resistencia, este Godzilla solamente parece ser afectado cuando se le ataca en sus branquias, como lo vemos en Godzilla 2014 cuando fue golpeado en estas por explosivos. Fuera de eso, este Godzilla es resistente a todas las armas que ha construido el ser humano hasta ahora, salvo por el destructor de oxígeno, aunque recordemos que este solamente lo debilitó, más no lo destruyó como en las versiones pasadas de Godzilla. Así que el marcador se mueve y Godzilla Legendary está arriba por 1. El siguiente punto es la experiencia en combate. El Godzilla de Legendary ha enfrentado a diversos titanes durante el desarrollo del Monsterverse, y aunque con dificultades derrocando a cada uno de ellos, incluso al demonio que cayó desde el cielo. Por lo que la experiencia del Godzilla de Legendary es muy vasta. En cuanto a la experiencia en combate de Shin Godzilla, estamos hablando de una criatura que recién es consciente de su propia existencia, por lo que no goza de ningún hito destacable en este apartado. Sin embargo, eso no significa que esté completamente perdido. Durante su enfrentamiento con las fuerzas humanas, este Godzilla demostró una gran capacidad para adaptarse al combate y sortear los obstáculos para su supervivencia. Posiblemente en un combate contra el Godzilla de Legendary, este no la tendría tan fácil como parece, pues este Godzilla tendría alguna que otra sorpresa bajo la manga al tratar de adaptarse al combate que este le plantea. Sin embargo, como eso es meramente especulación, este punto sin duda será nuevamente para Godzilla de Legendary. Pero el criterio que definirá finalmente todo
son los poderes y habilidades. Descubramos de una vez por todas quién es el vencedor. Iniciando con Shin Godzilla, quien tiene habilidades bastante peculiares. La más destacable es su capacidad adaptativa para salir de las circunstancias que lo ponen en riesgo. La criatura muestra un distinto nivel de adaptación e improvisación que le permite enfrentar a sus rivales, como cuando fue capaz de expulsar el rayo de calor desde sus placas dorsales y su cola, haciéndolo un rival altamente destructivo. El aliento atómico de este Godzilla es devastador, sin mencionar que cuenta con otra habilidad conocida como la flama termal. Shin es capaz de expulsar por su boca un fuego tan potente que es capaz de incinerar edificios en un gran radio. Esta misma flama puede canalizarla y condensarla en lo que se conoce como el rayo de calor atómico, que es el nombre oficial para su aliento atómico, el cual resulta sumamente devastador, pudiendo destrozar todo tipo de estructuras a su paso y dispararlo en todas las direcciones posibles. Esto, sumado a su habilidad de mutar, lo hace en un rival formidable. Sin embargo, la balanza se inclina drásticamente cuando analizamos las habilidades del Godzilla de Legendary. Hablando de su habilidad más conocida, su aliento atómico es capaz de alcanzar la temperatura de más de 20.000 grados, comparable a la temperatura de la superficie del Sol, además de tener una energía o fuerza de más de 315 terajoules o 75 kilotones de dinamita. En palabras más sencillas, técnicamente el aliento atómico de Godzilla equivale a una explosión nuclear. Además, una habilidad poco conocida del Godzilla de Legendary es el sentido súper desarrollado que tiene. En el cómic de Godzilla Dominion se nos hace saber que Godzilla ve al océano como una extensión de sí mismo, lo que le permite ubicar túneles subterráneos o a otros titanes y amenazas. En Godzilla King of the Monsters, esta habilidad se amplió con la ayuda de Mothra. Ahora ese sentido hipersensorial se extendió a todo el mundo. Es por esto que pudo localizar las armas de Apex en Godzilla contra Kong. En este mismo cómic se nos hace saber que este Godzilla posee una especie de telepatía. Con esto es capaz de llamar a los titanes o mandarlos a dormir, por lo que en caso de estar en aprietos contra Shin, Godzilla podría hacer uso de esta habilidad para detenerlo. Y al mismo tiempo que Shin Godzilla, este tiene la capacidad de evolucionar, si bien no físicamente, alcanzar distintos estados de poder con los cuales enfrentar a sus rivales. Así que debido a todas estas características, el Godzilla de Legendary se lleva este punto, arrasando totalmente contra Shin. Pero como siempre, déjame saber qué piensas en los comentarios, te estaré leyendo. ¿Quién crees que sería el vencedor en un enfrentamiento entre estos dos? Quizás Shin Godzilla no sea el Godzilla más fuerte, pero sin duda es el más aterrador y perturbante. Uno de mis Godzillas favoritos. Gracias por haber estado aquí, chicos, y hasta la próxima. Si bien Godzilla es un personaje que goza de muchísima popularidad, este estaría incompleto si no mencionáramos a sus enemigos. Es por eso que en este video repasaremos cuáles son los enemigos más poderosos que ha enfrentado el Rey de los Monstruos. Antes de continuar, vale resaltar algunos puntos. Este video se enfoca exclusivamente en enemigos que haya enfrentado Godzilla en la pantalla grande, así que los enemigos que hayan aparecido en cómics, anime u otras obras quedan fuera, porque si no este top nunca acabaría. Y segundo, este video no pretende tener la verdad absoluta, así que te pido que no te enojes en los comentarios. Será mejor que si consideras que faltó un enemigo o algún otro debería ocupar otra posición en el top, me lo dejes saber en los comentarios porque te aseguro que te estaré leyendo. Yo soy tu amigo Dani Reviews y bienvenido a un nuevo video del canal. Comenzamos. Uno de los enemigos más formidables y extraños que ha enfrentado Godzilla es el conocido como Gigan. Con una cabeza de pollo y lo que aparenta ser un cuerpo de reptil, Gigan tiene unos poderosos ganchos con los que puede hacerle frente al Rey de los Monstruos. Y aunque esta característica podría parecer risible, lo cierto es que a otros les parece bastante cool, incluido yo. Lo que nadie podrá negar es lo poderoso que es Gigan. Gigan fue creado por una especie de extraterrestres pertenecientes a la nebulosa del Cazador, siendo un kaiju tan poderoso que tuvo la suerte de poder derrotar a Godzilla y a Jet Jaguar en la película Godzilla contra Megalón. Y aunque para el final de esta lograron que Gigan huyera al espacio, el hito de haber derrotado a Jet Jaguar y a Godzilla no es algo que deberíamos de pasar por alto. Quizá lo que hace tener en la lista a este kaiju es que cuenta con unas habilidades muy particulares.
Gigan cuenta con un arma como una sierra circular en su región abdominal con la que puede cortar y desgarrar a sus enemigos, además de contar con unos poderosos ganchos de acero en vez de brazos. Cuenta con una avanzada visión cibernética que le permite extraer datos en tiempo real de sus rivales y rastrear a sus enemigos. Además de poder expulsar fuego por su boca, Gigan también está equipado con un rayo láser, el cual puede disparar desde su ojo central causándole un daño significativo a otros kaijus. En Godzilla Final Wars podemos ver que la forma de Gigan que se presenta en esta película tiene una cabeza diferente y motosierras en vez de ganchos. En esta película Gigan fue enfrentado contra Mothra, quien terminó derrotando temporalmente. Estamos hablando de un kaiju que fue capaz de plantarle cara a la reina de los monstruos. Además, en esta película Gigan tiene la capacidad de expulsar sus sierras a voluntad y hacerlas volver como boomerang. Por si eso no fuera suficiente, el pollo cyborg gigante también tiene la habilidad de volar a velocidades de hasta Mach 3. Para poder acabar con el Mothra tuvo que realizar un ataque kamikaze en el que voló contra el kaiju y explotó contra este. Sin duda un digno enemigo de Godzilla de aparecer en esta lista. Y para el siguiente puesto de la lista comenzamos a ponernos más serios. A pesar de que el siguiente enemigo ha tenido diversas encarnaciones, lo cierto es que todas le han dado problemas al rey de los monstruos. Aunque la primera versión de Mechagodzilla era un Godzilla que estaba siendo controlado por aliens, quienes planeaban invadir la Tierra, y aunque gracias a Anguirus pudo ser descubierto que se trataba de un impostor, esto no sirvió de mucho, ya que una vez revelada la identidad del mecha, este pudo hacer gala de todas sus habilidades conocidas, como el vuelo, los misiles y la expulsión de rayos. En su siguiente encarnación, conocida como Kiryu, quien se creó a partir de los restos del Godzilla que atacó Tokio en 1954, este nuevo mecha resultó uno de los rivales más formidables para Godzilla. No solamente cuenta con cañones de plasma de última tecnología y misiles, sino también con un arma conocida como el Absolute Zero Cannon, un arma de criogenización con la capacidad de congelar a su oponente al instante. Con todas estas habilidades, Kiryu logró poner a punto a Godzilla, dándole grandes dificultades para combatir contra él. Pero incluso Kiryu se queda corto cuando hablamos de Super Mechagodzilla, el arma definitiva de la G-Force para poder hacer frente a los ataques del rey de los monstruos. A pesar de que este Godzilla tiene todas las habilidades que ya conocemos de otros Mechagodzillas, lo más destacado de Super Mechagodzilla es la capacidad que tiene para absorber energía, haciéndolo casi invulnerable a los ataques del aliento atómico del rey de los monstruos e incluso al de Rodan. En la película Godzilla contra Mechagodzilla 2 podemos ver cómo Mechagodzilla logra vencer a Rodan y al rey de los monstruos. Para poder derrotar a esta versión de Mechagodzilla, Rodan tuvo que transferirle su fuerza vital, para así conferirle a Godzilla la habilidad del aliento espiral, siendo esta la única forma en la que pudieron derrotar a Super Mechagodzilla. Un merecidísimo puesto en esta lista. Si hay un enemigo con el que Godzilla podría tener una rivalidad a muerte, ese sin duda es King Ghidorah. Desde la era Showa, King Ghidorah se ha encargado de hacerle la vida imposible a Godzilla, siendo uno de los rivales más formidables y poderosos a los que se ha enfrentado el rey de los monstruos, incluso necesitando ayuda de otros kaijus para derrotarle. Como un invasor de este mundo, Ghidorah siempre le ha plantado cara y batalla al rey de los monstruos. La fuerza e inteligencia de Ghidorah, además del hecho de provenir desde el espacio, le dan a Ghidorah unas características que hacen que Godzilla no la tenga fácil cada que se enfrenta con él. Pero lo más destacable de Ghidorah no es su vuelo o su superfuerza, sino su super resistencia y sus rayos de gravedad, los cuales más de una vez han hecho a nuestro monstruo favorito morder el polvo. Pero si alguna vez has escuchado el dicho "tu mayor enemigo eres tú mismo", comprobarás que con esto es cierto. ¿Quién podría plantarle cara al rey de los monstruos si no es su propio némesis? Y aún si mencionamos que está mejorado en todos los aspectos y viene del espacio. Estamos hablando de Space Godzilla. Después de que Godzilla abandonara su combate con Biorante, este desaparecería en unas esporas que llegarían hasta el espacio. Como consecuencia ha surgido una amenaza exterior. Space Godzilla ha sido uno de los rivales más queridos y poderosos que ha enfrentado el rey de los monstruos. Además de ser extremadamente poderoso, debemos decir que esta versión de Godzilla también es muy malvada. Y la maldad combinada con inteligencia y poder es un arma fatal. Space Godzilla podría tener la fama de uno de los enemigos más invencibles con los que se ha enfrentado Godzilla.
pues en la película podemos ver cómo el aliento de Godzilla no podía penetrar el escudo que tenía Space Godzilla, obligando incluso a que los humanos se aliaran con Godzilla para vencerlo con el mecha llamado Moguera. Space Godzilla contaba con una de las habilidades más sorprendentes y poderosas que podría tener una versión retorcida del Rey de los Monstruos, tales como el huracán de fotones, que podría interpretarse como un pulso electromagnético que dejó fuera de combate a Moguera, el tornado de gravedad, una especie de telequinesis con las cuales Space Godzilla puede levantar incluso hasta Godzilla, los rayos corona, un potente rayo de energía que Space Godzilla puede disparar a través de su boca o sus cristales de los hombros, y que puede dirigir con los cristales que planta alrededor, como si se tratase de un láser teledirigido. Además de estas sorprendentes habilidades para atacar, Godzilla del espacio también tiene otras armas con las cuales defenderse, como el aura de energía que hace casi imposible que el aliento atómico de Godzilla logre penetrarlo, sin mencionar su brutal resistencia, su estamina mejorada y su regeneración. En honor a la verdad debemos decir que Godzilla se habría visto superado si no fuera por la ayuda de los humanos y de Moguera, pues esta versión retorcida del Rey de los Monstruos parecía virtualmente invencible. Nos acercamos a los mejores puestos. Si estás disfrutando del video, no olvides de suscribirte activando la campanita de notificaciones. Ayúdame a llegar a los 100,000 suscriptores porque es mi sueño. Te estaré muy agradecido si comentas este video. Prepárate para los primeros puestos. En este quinto puesto hay un empate, colocado de esta forma ya que estas criaturas fueron mencionadas con anterioridad, pero en las versiones de Legendary se han vuelto brutales. El Ghidorah del Monsterverse no solamente es una de las versiones más grandes de la Hidra de 3 cabezas, sino una de las más poderosas. Con todas las habilidades de los Ghidorahs que le han precedido, este también cuenta con la capacidad de crear tormentas alterando el clima de la Tierra. En Godzilla, el Rey de los Monstruos, los científicos de Monarch asumen que Ghidorah está terraformando el planeta, lo cual no solamente lo hace muy poderoso, sino peligroso. Su regeneración es mucho más poderosa que las versiones anteriores, y tiene la capacidad de comandar a otros titanes. Es por eso que esta versión de Ghidorah ocupa este puesto en la lista. En cuanto al Mecha Godzilla del Monsterverse, creo que todos estaremos de acuerdo en por qué ocupa este lugar. Una maquinación perfecta para destruir al Rey de los Monstruos, y que le propinó una de las humillaciones más grandes a Godzilla, pues incluso este tenía que aferrarse a los edificios para no seguir siendo maltratado. Y estamos hablando de una de las versiones de Godzilla más poderosas de la historia, además de que fue necesaria la ayuda de Kong para vencerle, y que muy posiblemente si no hubieran contado con la ayuda de Madison y sus amigos, quizá los dos titanes más fuertes del Monsterverse ahora serían historia. Es por eso que estas dos criaturas ocupan el quinto puesto en esta lista. El siguiente puesto está ocupado por lo que quizá muchos no saben, es también una versión retorcida del Rey de los Monstruos. Estoy hablando de la amenaza botánica conocida como Biollante. Creado por el científico Genichiro Shiragami, Biollante es una combinación de las células de Godzilla, una rosa y un humano, específicamente de la difunta hija del Dr. Shiragami, una creación tan sorprendente como bizarra. Pero Biollante no ocupa este puesto en la lista por ser únicamente extraño, sino por ser uno de los enemigos más poderosos que ha enfrentado Godzilla. En su forma final, Biollante cuenta con una capacidad de regeneración sin precedentes, además de contar con unas poderosas enredaderas con las que puede desplazarse por tierra, mismas que son lo suficientemente fuertes para contener e incluso doblegar al Rey de los Monstruos, además de poder expulsar una sábila muy corrosiva, capaz de perforar y dañar la piel de Godzilla. Biollante intentó devorar a Godzilla con su enorme boca llena de colmillos, y este a su vez disparó su aliento atómico dentro de él, destruyendo parte de su cabeza. Pero Biollante era tan poderoso que en ese mismo momento pudo empezar a regenerarse. ¿Qué otro dato necesitas para saber que este rival de Godzilla es realmente formidable al resistir el impacto del aliento atómico y regenerarse casi de manera instantánea? Sin embargo, este combate quedó sin un desenlace, pues Godzilla había perdido sus habilidades gracias a una bacteria que sintetizó el Dr. Shiragami, la cual despojaba a Godzilla de sus habilidades. Así es como Godzilla se retiró del lugar, y a manera de partículas Biollante se evaporaría,
partículas que se cree llegaron hasta el espacio para crear a Space Godzilla. El Dr. Shiragami hace un comentario final en el que menciona que Biorante en realidad no ha muerto, pues está construido para ser inmortal. Por desgracia, en futuros proyectos no vimos más de este formidable rival del Rey de los Monstruos. Esperemos que algún día lo traigan de vuelta. El tercer puesto quizás sorprenda a muchos, pero tienen que saberlo. Este puesto es ocupado por Kong. Si bien todo parece apuntar a que Kong y Godzilla tendrán que aliarse en futuras películas, al menos del Monsterverse, lo cierto es que siempre habrá una rivalidad intrínseca entre estos dos personajes. En los primeros enfrentamientos de Kong y Godzilla, Kong parecía tener una gran ventaja sobre el Rey de los Monstruos, siendo resistente a su aliento atómico, además de tener la capacidad de manipular electricidad con la cual dañaba fuertemente a Godzilla. En el más reciente escenario en el Monsterverse, si hay un titán que tendría oportunidad de vencer a Godzilla, ese es Kong. Su inteligencia, fortaleza y el uso de armas lo hacen uno de los rivales más poderosos, formidables y de temer que tendría que enfrentar una de las versiones más poderosas de Godzilla. No se emocionen porque yo no estoy diciendo que puede derrotarle, porque aquí somos Team Godzilla. Pero siendo objetivos y reconociendo las hazañas del simio gigante, sí podemos decir que aunque relativamente reciente esta rivalidad, terminará pasando a la historia. Es por esto que Kong ocupa este puesto en la lista. Finalmente llegamos al punto culminante de este video. Todo termina aquí. Y como ya es costumbre en este canal, de nuevo no puedo escoger a un vencedor. Así que dejaré a mi fiel público escoger quién merece el primer y segundo puesto. Estos son los dos candidatos para ocupar los lugares. Considerados por el fandom de Godzilla los dos rivales más poderosos que ha enfrentado el Rey de los Monstruos, esto se reduce a dos nombres: Destoroyah contra Monster X, o también conocido como Kaiser Ghidorah. Creado por los Xiliens para atacar la Tierra, Monster X tiene unas habilidades muy impresionantes. En su forma antropomórfica, Monster X es capaz de expulsar los rayos de gravedad desde los ojos de sus tres cabezas, además de hacer gala de una agilidad inusitada, siendo un experto combatiente cuerpo a cuerpo. Con una velocidad y agilidad nunca antes vista, Monster X fue capaz de poner en problemas a una de las versiones más poderosas de Godzilla, el Godzilla de Final Wars. Además, debo mencionar su increíble resistencia, pues Monster X fue el único monstruo en la película de Final Wars que recibió directamente el aliento atómico de Godzilla y sobrevivió. Pudo poner a Godzilla de rodillas e incluso hacerlo gritar de dolor. Además, cuando parecía que Godzilla finalmente había logrado derrotar a Monster X, este tuvo la evolución final, convirtiéndose en Kaiser Ghidorah, una versión de Ghidorah de 4 patas con más de 140 metros de altura, misma que surge al dejar atrás ese escabroso exoesqueleto que tiene el Monster X, haciéndolo no solamente uno de los rivales más intimidantes y majestuosos de Godzilla, sino también poderosos. En su última forma, Kaiser Ghidorah tiene un espectacular poder en sus rayos de gravedad, pues estos incluso son capaces de levantar a Godzilla y arrastrarlo por el suelo, y el aliento atómico de este Godzilla ni siquiera tiene la capacidad de combatir contra estos. Además que a través de la mordida de sus cabezas, Ghidorah tenía la posibilidad de absorber la energía de Godzilla, y si no hubiera sido por la intervención de los humanos, Godzilla habría estado totalmente derrotado. Fue solo gracias a una sobrecarga de energía producto de la ayuda humana que con su aliento espiral Godzilla pudo derrotar a Ghidorah, disparando la quemarropa haciendo que se apartara y cortando sus cabezas, para finalmente levantarlo y arrojarlo hacia el espacio con su aliento. En cuanto al segundo monstruo que debate este puesto, estamos hablando de uno de los rivales más formidables de Godzilla y que le propinó una de las humillaciones más fuertes y dolorosas que ha sufrido el Rey de los Monstruos, siendo el único rival de Godzilla que exigió tanto de sí que terminó haciendo que este fuera el fin del Rey de los Monstruos. Destoroyah, creado a partir de las consecuencias que dejó el destructor de oxígeno cuando moluscos precámbricos se vieron afectados por este y evolucionaron hasta su forma final, tiene algunas de las habilidades más sorprendentes que vemos en un rival del Rey de los Monstruos. Y no solo hablamos de su acelerada capacidad de evolución, sino también su capacidad para sufrir metamorfosis y cambiar de forma, convertirse en un solo individuo o separarse.
absorber el ADN de Godzilla Jr. para alcanzar su forma final, gozando de una increíble fuerza física, un poderoso aliento producto del destructor de oxígeno capaz de devastar la piel de Godzilla, un gran combatiente cuerpo a cuerpo que sabe utilizar muy bien las herramientas a su alcance como su cola, y que además de todo puede volar, pero que sin duda, en mi opinión, su arma más destacada es su cuerno láser, con el que logra herir de gravedad a Godzilla. Todas estas habilidades le dan a este enemigo de Godzilla el nombre que hace honor a él: Destroya, el Destructor, y que obligó a Godzilla a sacar su máximo potencial para terminar con él, llevándolo a sacrificarse por su cría Godzilla Jr. Sin duda alguna, dos de los enemigos que más han hecho sufrir a Godzilla. Para ti, ¿quién merece el primer puesto? Déjamelo saber en los comentarios. Te estaré leyendo. Shin Godzilla podría ser definido en una palabra: pesadilla. ¿Qué es lo que hacía a este Godzilla tan particular? Quédate porque en este video lo vas a descubrir. Fuera del entendimiento humano podemos oír sus terribles lamentos, una mirada perdida que refleja un completo desentendimiento de la realidad, y que parece que lo único que quiere hacer es desatar su venganza sobre los humanos. Su piel, revestida por profundas grietas color carmesí, describen el sufrimiento de esta abominable deidad. ¿Es Shin Godzilla algo más que un espécimen prehistórico producto de la radiación? Definitivamente es algo mucho más oscuro y retorcido. Si bien la película de Shin Godzilla en un inicio podría parecer únicamente un drama político, lo cierto es que si le echamos un buen ojo nos aporta algo mucho más que eso. Hay una teoría muy perturbadora que señala que Godzilla no solamente es un animal o un accidente de la naturaleza, sino que es producto de la cruza de ADN humano con una criatura radioactiva. El responsable, el Dr. Goro Maki. Esta teoría diría que el Dr. Goro Maki es en realidad Shin Godzilla. ¿Cómo se llega a esta hipótesis? Bueno, porque hay elementos en la trama de la película que te dan razones de sobra para pensarlo. Al principio de la cinta podemos ver cómo los guardacostas están buscando en un yate abandonado, en el cual no hay ninguna persona. No hay señales de violencia en ese yate. No fue asaltado, no fue atacado. Pero entonces, ¿qué sucedió con su tripulante? Primero debemos entender quién era Goro Maki. Goro Maki solía ser un profesor de universidad en Japón, conocido por sus métodos poco ortodoxos. Después de que su esposa falleciera por consecuencias de salud relacionadas a la radiación, fue expulsado de Japón. Esto hizo que Maki le guardara un gran resentimiento a su nación. Poco tiempo después fue empleado por una firma americana de energía, y fue ahí cuando la obsesión de Goro Maki por estudiar las consecuencias causadas por los desechos nucleares comenzó. Durante su estancia en la compañía americana, Maki había teorizado acerca de la existencia de una criatura prehistórica que se había adaptado a los desechos nucleares, consumiendo estos como su principal fuente de sustento. Maki le dio el nombre a esta criatura de Gojira, que significa la encarnación de Dios o Dios encarnado. La empresa americana estaba al tanto de las investigaciones de Maki e impidió que éstas fueran publicadas. Entre tanto, ellos le dieron el nombre americano de Godzilla. En el año de 2016, el Glory Maru, que era el yate de Maki, fue encontrado abandonado en la bahía de Tokio. Y aquí es donde comienza lo más perturbador. Debido a su obsesiva atracción con esta criatura y al resentimiento que desarrolló a lo largo de los años contra su natal país, Goro Maki habría traído a la criatura que había encontrado en el Océano Pacífico hasta Japón, y mediante el uso de desechos nucleares a los cuales tenía acceso debido a su trabajo en la planta de energía, Maki comenzó a desarrollar una relación con la criatura, encontrándose tan fascinado con esta y preguntándose cómo es que esta criatura sobrevive. ¿Cómo es posible que a otro tipo de seres vivos, incluidos los humanos, esto les afecte tanto? Y esta criatura pareciera tener una simbiosis con la radiación. La obsesión del Dr. Maki terminó convirtiéndose en una filia, deslumbrado por las habilidades de esta criatura para su supervivencia, su capacidad para reproducirse sexualmente y su increíble resistencia y longevidad harían que el Dr. Maki considerase formar parte de esta forma de vida tan avanzada. Y espera un segundo, porque en la película podemos ver en las notas del Dr. Maki una que dice, ahora es su problema.
Aquí hay dos vertientes. Maki se suicidó al ver lo que había causado con Shin Godzilla, o bien Maki decidió formar parte de esta amenaza. ¿Y por qué me atrevo a creer que el Dr. Maki forma parte de Shin Godzilla? Verán la fascinación, el resentimiento que guardaba Maki contra el país de Japón, el despropósito que tenía su vida y la enfermiza obsesión por investigar a este ser harían que Maki terminara sacrificándose para alimentar a la criatura, reservando en ella algo de su conciencia. Una pista muy importante para esto es que cuando Godzilla pone un pie en tierra decide avanzar a la ciudad de Tokio, la misma ciudad donde el Dr. Maki inició su carrera. En las escenas eliminadas podemos ver perturbadoras acciones de Shin Godzilla. Particularmente hay una que llama la atención, una en la que cae una especie de carnosidad con un ojo. ¿Esto es un residuo del Dr. Goro Maki? ¿Por qué se dice que Shin Godzilla sufre? A final de cuentas, durante todo el tiempo que el Dr. Maki estuvo alimentándolo, este no se inmutó ni demostró alguna incomodidad con los desechos nucleares. ¿Por qué fue que hasta la desaparición del Dr. Goro Maki, esta criatura fue consciente de su existencia y comenzó a sufrir en tal manera, sin entender lo que sucede a su alrededor y sintiendo dolor todo el tiempo? Esto me hace pensar a mí que realmente la conciencia del Dr. Maki está dentro de Shin Godzilla, y ahora ambos son uno. El yate del Dr. Goro nos da otra pista. Tiene la palabra Maru, una palabra que significa completarse, y también como algo referente a divino, algo que está completo, que no necesita nada más, que es perfecto. Como si una divinidad hubiese instruido al humano mismo para crear algo sin igual. Esta pequeña referencia nos podría dar el contexto que necesitamos para asumir que en realidad el Dr. Maki cometió el acto más atroz que podemos imaginar, el cual es haberse fusionado con la criatura. Esto es aún más perturbador cuando recordamos uno de los diálogos que tiene la película, cuando uno de los protagonistas le dice a otro que Maki realmente era un hombre muy extraño, pero al final, ¿Maki lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo Maki? La cámara tiene un acercamiento a lo que es la cola de Godzilla después de que este fue congelado. De aquí vemos salir criaturas antropomórficas terroríficas, sacadas de una de tus peores pesadillas. ¿Por qué si Shin Godzilla era una criatura prehistórica y ancestral, ahora pasaría a cobrar vida de una manera antropomórfica, es decir, similar a los seres humanos? En el material descartado para la película La quinta forma de Shin Godzilla, veríamos a estas temibles y repulsivas criaturas. Tienen 2 brazos y 2 piernas, son del tamaño de un ser humano, y salen de la cola de Shin Godzilla de una forma bastante peculiar. Una forma retorcida a la vista, donde parece que estamos viendo un racimo de cadáveres deformes. Esta quinta forma de Shin Godzilla tendría por objeto atacar a los humanos de manera más personal y terminar con ellos. Sin embargo, el coagulante hizo efecto justo a tiempo antes de que esto pudiera suceder. Pero ¿de qué manera Shin Godzilla logró adquirir la habilidad de antropomorfizarse? Bueno, pues la explicación vuelve al yate. El Dr. Goro Maki de alguna manera decidió fusionarse con Shin Godzilla, y esto explicaría la perturbadora quinta forma que no vimos y por desgracia no veremos en una siguiente película. Estos seres innumerables y con la capacidad de reproducirse sexualmente serían los que traerían juicio a la humanidad, y lo más abominable es que muchas de estas criaturas tendrían posteriormente la apariencia de ángeles, y esto conecta directamente con el nombre del yate del Dr. Goro Maki. Déjame saber en los comentarios tú qué piensas de esta teoría. Para mí, Shin Godzilla es el Godzilla más perturbador y aterrador de todos. Shin Godzilla debió tener una secuela donde se siguieran explorando estos horrorosos aspectos. Gracias por haber visto el video. Hasta la próxima. ¿Qué pasaría si Godzilla Minus One se enfrenta a Shin Godzilla? Este será uno de los enfrentamientos más complicados y épicos que veremos en este canal. Esta vez el formato del versus es un poco diferente, así que déjame saber qué te pareció en los comentarios. Shin Godzilla fue un organismo precámbrico al cual el Dr. Goro Maki le realizó múltiples y aterradores experimentos, los cuales terminarían convirtiéndolo en una criatura mutante que devastó Japón.
Esta representación del rey de los monstruos es una de las más retorcidas, pues según el diario del Dr. Goromaki, este mezcló su ADN con la criatura. Pasando por distintas y dolorosas etapas de mutación, Shin Godzilla demostró tener una de las más grandes fortalezas de la ciencia ficción, una adaptabilidad extrema. A pesar de los múltiples intentos del ejército japonés por deshacerse de él, el monstruo parecía totalmente imparable. Y a diferencia de otras representaciones del rey de los monstruos, Shin Godzilla no parecía tener otro propósito más que sembrar el caos y la destrucción por los lugares que pisaba. Y tras múltiples fracasos de las fuerzas humanas por intentar acabar con él, finalmente la mejor solución que pudieron dar a este problema que parecía invencible fue ponerlo en un estado de suspensión. No sin antes dejar un mar de destrucción y desesperanza a su paso a los habitantes de Japón, los cuales parecía que solo ganaron tiempo para lo inevitable. Pues en la escena del corte final podemos ver a Godzilla adaptándose para combatir a los humanos de una forma muy espeluznante. Por otro lado, Godzilla Minus One es la materialización de los horrores de la Segunda Guerra Mundial que vivió Japón. Un emblema de las consecuencias que podría traer jugar con la vida al crear armas de destrucción masiva, y cómo el aparente fin de un conflicto podría dar lugar a problemas incluso mayores e indetenibles. Minus One era una criatura que era adorada en la isla de Odo como una especie de deidad. Los nativos de aquel lugar narraban leyendas referentes a una criatura que salía del océano, un imponente monstruo al que se le debía de rendir una especie de tributo. Esta criatura pronto se convertiría en la amenaza más grande para Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y la aparente imagen de deidad dada por los nativos de Odo terminaría convirtiéndose en una realidad, por el devastador poder que esta criatura poseía, siendo capaz de traer una destrucción aún mayor de la que pudo imaginar el pueblo japonés, un producto de la naturaleza alterado por la maldad del hombre, tan devastador que hizo posible que Japón se uniera para enfrentarle. En sus respectivas realidades, ambas criaturas demostraron ser imparables, por lo que es momento de que éstas se enfrenten. Analizaremos 5 categorías, y una vez que desentrañemos sus misterios y habilidades, daremos la conclusión de este enfrentamiento. La primera categoría que analizaremos será la de fuerza. En honor a la verdad, podemos decir que ninguna de estas dos criaturas demostró una hazaña de fuerza particular, lo que hace que el encuentro sea aún más interesante, pues en un escenario de especulación, Godzilla Minus One luce con una apariencia mucho más musculada. En su cinta podemos ver que se mueve con gran agilidad dentro del agua. Con su cola y poderosos brazos lo vimos destruir estructuras de concreto y metal como si fueran papel. Del mismo modo lo vimos destruir objetos metálicos como trenes o barcos con sus mandíbulas. En cuanto a Shin Godzilla, no se le vio realizar una hazaña particular de fuerza. De hecho, sus brazos son bastante cortos a comparación de otras versiones del Rey de los Monstruos, por lo que debido a la masa muscular de Minus One y el contar con extremidades más largas y ágiles, le darían la ventaja en el apartado de fuerza. Pero si Minus One pudiera utilizar su fuerza y agilidad física contra Shin, queda entonces preguntarnos qué tan resistente es Shin Godzilla, por lo que el segundo apartado que analizaremos será el de resistencia. Primeramente, Godzilla Minus One es una criatura increíblemente resistente, la cual logró adaptarse a las mutaciones producto de la radiación nuclear. A la criatura también se le vio recibir balas de gran calibre, e incluso impactos de cohetes, y aunque le lograron hacer daño con una mina submarina, este demostró una capacidad regenerativa sin precedentes, así que esta versión del Rey de los Monstruos no solamente es fuerte sino resistente. Pero si lo comparamos con la resistencia de Shin Godzilla, las cosas pueden cambiar. Si bien vimos a Shin Godzilla ser derribado por unos trenes, esto no hace precisamente referencia a su resistencia física, sino a su punto de equilibrio, dos cosas totalmente distintas. Si analizamos a detalle la resistencia de Shin Godzilla, nos daremos cuenta que es brutalmente resistente. Resistió impactos directos de cohetes Hellfire, además de ametralladoras de 30 milímetros. Resistió el impacto de múltiples cohetes de artillería y parece que solamente sintió dolor cuando fue atacado en sus placas dorsales con una bomba MOF, una bomba con gran capacidad de penetración y destrucción creada para destruir búnkeres. Sin embargo, con este poder destructivo apenas si se pudo hacer sangrar al monstruo. Su adaptabilidad y resistencia se encuentran fuera de este mundo, por lo que en la categoría de resistencia Shin podría emparejar el encuentro contra Minus One. Con cada uno dominando una categoría, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué criatura puede hacer mejor uso de su respectiva ventaja? Por lo que la siguiente categoría a analizar será la de inteligencia,
Por un lado, la abominación de Goromaki actúa como un organismo en evolución. Durante la cinta lo vemos constantemente confundido, con una mirada perdida sin realizar alguna expresión en particular. A algunos les parece que esta criatura es la representación de la agonía, pero sin importar qué postura desees tomar en este lado, Shin Godzilla parece ser una criatura que se guía meramente por un instinto muy primitivo, el cual durante sus horribles y dolorosas mutaciones parece estar tratando de comprender lo que sucede en su entorno. Y esto no lo hace una criatura pacífica, sino una fuerza destructora, que no puede ser detenida y es ciertamente impredecible. Su capacidad de mutación y adaptación es proporcionalmente inversa al razonamiento que esta criatura parece mostrar, por lo que su inteligencia se queda en un rango primitivo. Entretanto, aunque Minus One también parece actuar por instinto y no ser tan inteligente como otras adaptaciones del Rey de los Monstruos, es ligeramente más táctico, pues este sabe reconocer amenazas y atacar puntos débiles. De hecho, la criatura parece identificar las amenazas que pueden ser letales para él. Y aunque su inteligencia no sea muy desarrollada, podríamos decir que tiene los rasgos cognitivos de un depredador. La manera en la que acecha el barco y ataca la ciudad no necesariamente se traducen en un mayor grado de inteligencia que otras versiones de Godzilla, pero sí que tiene una mayor conciencia de su entorno, sabe a dónde dirigirse y qué cosas pueden representar una amenaza para él, intentando destruirlas o atraparlas, por lo que Minus One tiene la inteligencia de un depredador. Esto lo haría capaz de reconocer los puntos débiles de Shin, o incluso tratar de evitar el combate en un punto en el que él esté en desventaja. Pero esto realmente podría impactar en el enfrentamiento si analizamos las habilidades de cada uno. Las habilidades especiales de cada una de estas criaturas podría influir más en este combate de lo que muchos pueden pensar. El combate prácticamente podría estar reducido a lo que estas criaturas tengan por naturaleza. Es momento de que comparemos los alientos atómicos de estos dos monstruos. El aliento atómico de Shin Godzilla es considerado uno de los más brutales por los fans. El aliento atómico de Shin Godzilla es capaz de incinerar edificios y estructuras metálicas por completo, además de contar con variantes de este. Shin Godzilla es capaz de arrojar por su boca un aliento conocido como la flama termal, el cual en cuestión de segundos puede cubrir un gran radio de acción. Todo lo que esté dentro de este radio de acción será totalmente incinerado sin importar si son estructuras o edificios. Pero esta no es la parte más interesante. Shin Godzilla puede concentrar la flama termal para crear lo que conocemos como el rayo de calor atómico. En esta condición, el rayo de Shin Godzilla toma un color morado, lo que haría que podamos asumir que este rayo tiene una ionización de partículas, sugiriendo que podría tener una temperatura mayor a los 10.000 grados. Esto explica su precisión para cortar estructuras, además de que está cargado con partículas altamente radioactivas. Lo más peligroso de este rayo de calor es que puede ser disparado por Shin Godzilla en cualquier dirección gracias a su cola y sus placas dorsales, por lo que el increíble poder de esta habilidad podría inclinar la balanza hacia Shin Godzilla. Pero esta habilidad tiene una desventaja. Después de usar este devastador rayo, Shin Godzilla entra en una especie de hibernación, y el aliento atómico de Minus One no es algo que se pueda tomar a la ligera. Debido a la coloración azul y blanca presente en su aliento atómico, se estima que este podría llegar a entre los 20.000 y 30.000 grados de temperatura. Algo muy característico del aliento atómico de Minus One es que parece un impacto masivo, como una gran explosión de energía térmica y de presión, por lo que su aliento atómico es más parecido a una explosión nuclear, con una onda expansiva que arrasa con todo lo que tiene a su paso, lo que sugiere que no solamente es calor extremo, sino una mezcla de energía nuclear y presión. Pero estas versiones del Rey de los Monstruos no solamente tienen unos poderosos alientos atómicos respectivamente, sino también habilidades muy interesantes. Minus One demostró tener la habilidad de regenerarse de daños muy significativos, incluso después de que el gobierno de Japón lograse derrotarlo. Mientras tanto, Shin Godzilla tiene una resistencia y adaptabilidad extremas, pareciendo estar en constante evolución para hacer frente a las amenazas que intentan destruirlo. El duelo está muy parejo, ambas criaturas tienen fortalezas impresionantes, por lo que las habilidades deben de ser complementadas con una categoría extra, la experiencia en combate. Si bien ninguna de estas criaturas se enfrentó a una amenaza de su magnitud, y ambas hicieron frente al ejército japonés, en un escenario real con estos dos monstruos encontrándose, ¿quién podría dominarlo mejor? Por un lado, Minus One tiene ventaja de fuerza y agilidad, pero por otro lado, Shin tiene una resistencia fuera de este mundo. Shin Godzilla tiene una inteligencia primitiva, lo que lo limita, pero aún con esta inteligencia primitiva logra detectar a sus adversarios y eliminarlos, como cuando eliminó al avión bombardero que lo atacó con su rayo atómico salido de su cola.
Minus One actúa más como un depredador. Lo que podría dar lugar a que encuentre los puntos débiles de Shin. Pero Shin Godzilla, con su vasto arsenal de habilidades como la adaptación extrema y su potente rayo atómico, podrían darle problemas a Minus One. Minus One, por su parte, tiene un aliento atómico devastador y una habilidad regenerativa que le permite recuperarse del daño recibido. Todo esto nos habla de cierta experiencia enfrentando a las amenazas de sus respectivos mundos, por lo que todo se reduce a quién puede atacar primero. Si Shin Godzilla logra mantener la distancia contra Minus One, este podría tener la ventaja debido al poder de su rayo atómico y su adaptabilidad a las circunstancias que enfrenta. Pero si Minus One lograra acercarse lo suficiente para detonar su aliento atómico cerca de Shin, esto podría darle una ventaja significativa, pero debido a la gran resistencia de Shin Godzilla, podríamos asumir que aunque con daños, este podría continuarse defendiendo. Minus One debería usar su aliento atómico al máximo de su poder para desintegrar totalmente a Shin y evitar que este se adapte o reconstruya. De lo contrario, Shin Godzilla podría adaptarse y encontrar la manera de destruir a Minus One. El aliento atómico de Shin Godzilla y sus habilidades adaptativas son su mayor arma para vencer en este combate. Por lo que analizando cada categoría y considerando todos los escenarios, Shin Godzilla tiene un 50.3% de poder vencer a Minus One. Pero si Minus One logra acercarse a Shin Godzilla y detonar su aliento atómico al máximo, las probabilidades de que este pudiera vencerlo en un ataque a corta distancia son del 52.3%. Pero como siempre, déjame saber tú qué piensas en los comentarios, estaré encantado de leerte. Las versiones no canónicas de Godzilla normalmente se caracterizan por un elemento en común: horror. Si Godzilla fue considerado originalmente como una criatura que simbolizaba el caos y la desesperanza, los fanáticos se han encargado de elevar el concepto a puntos donde el rey de los monstruos perturba nuestras mentes. Es por eso que hoy hablaremos de los fanfics más aterradores del rey de los monstruos. Prepárate para perderte en un mar de pesadillas. Comenzamos con una de las interpretaciones más simbólicas y macabras, el Godzilla Mushroom Cloudhead. Si este Godzilla tiene algo verdaderamente aterrador, no es su rugido ni su tamaño, sino su apariencia, que raya en lo incomprensible. Fue un diseño para el Godzilla original, pero fue rechazado por esa horrible e inquietante apariencia. Algunas personas dicen que parecía demasiado real. Este concepto no muestra a una criatura con forma definida, sino una monstruosidad que se forma en el corazón de una explosión nuclear, envuelta en fuego y radiación, como si la misma bomba hubiera cobrado vida. Lo más perturbador es su rostro, un rostro humanoide, deformado, como si llevara consigo el grito congelado de miles de víctimas. Su cuerpo parece una extensión viva de la nube radiactiva, sin pies ni garras, solo humo, carne derretida y energía atómica desbordada. Esta horripilante versión del rey de los monstruos no solo es horrenda y perturbadora en apariencia, sino en el macabro lore que la rodea. Su fealdad y bestialidad humanoide es proporcional al desastre que lo acompaña. Con su presencia infesta el planeta, provocando una destrucción masiva. Su radiación es tan terrible que ningún ser humano puede estar cerca de él porque morirá. Esa terrible habilidad solo es uno de los tantos desastres que la criatura trae consigo, pues también cuenta con un aliento atómico tremendamente poderoso capaz de pulverizar estructuras enteras, y aunque esta criatura logró ser detenida, no se puede afirmar que este hecho haya sido una victoria, pues según su historia, acumuló tanta energía radiactiva que terminó siendo incontenible, al punto que infectó al planeta, y terminó extinguiendo muchas especies y contaminando el agua, un Godzilla horroroso en apariencia y en sus devastadoras habilidades. Pero esa versión de Godzilla solo es la punta del iceberg. Hay creaciones hechas por los fans que rozan los límites de la locura, que solo podrían habérsele ocurrido a una mente enferma. En el siguiente puesto no hablamos de un monstruo gigante ni de mutaciones radiactivas. Esta historia es más íntima, más humana. Se titula El hombre en el traje, y no trata de Godzilla, sino de aquel que lo encarna. La leyenda cuenta que en los años 60, un actor anónimo fue contratado para usar uno de los primeros trajes de Godzilla, en una producción experimental que jamás vio la luz. El rodaje fue largo, sofocante, y el traje, según se dice, era casi imposible de quitar. Pero lo inquietante vino después. Cuando terminó la filmación, el actor no salió, no se quitó el traje, no volvió a hablar como él mismo. Decía que ya no era un hombre,
que él era Godzilla. Con el paso de los días empezó a comportarse como una bestia. Caminaba de forma errática, emitía gruñidos, y cada vez que lo veían por los pasillos del estudio, parecía más encorvado, más consumido, como si el traje lo estuviera absorbiendo desde adentro. Cuando intentaron quitárselo por la fuerza, su piel estaba fusionada al látex. A partir de estos eventos desapareció. Algunos empleados aseguran haberlo visto vagando por los estudios abandonados de Toho, caminando entre los decorados como un espectro atrapado en su propio papel. Su rugido ya no es un efecto especial, es un lamento distorsionado, ahogado, como si desde dentro del traje aún gritara por ayuda. El hombre en el traje no es Godzilla, pero representa el horror de convertirse en lo que interpretas, de perderte en un rol, en un papel, en tu trabajo, de meterte tanto en el monstruo que tú terminas siendo el monstruo real. El siguiente Godzilla quizá no sea el más aterrador, pero tiene un lore exquisito, digno de ser explorado, y que sin duda, pensándolo bien, sí es mucho más aterrador de lo que parece. El 16 de julio de 1945 explotó la primera bomba atómica. Ahí cada cierto tiempo despierta una entidad oscura que roza el horror cósmico, la Black Mass, destinada a reiniciar el ciclo cuando la humanidad rebasa sus límites, y con ella una antigua tribu de salamandras que lejos de ser adorables, ocultan un secreto ancestral aterrador. Estas criaturas han acompañado durante siglos al elegido que reinicia el ciclo, y uno de ellos terminó mutando. En una realidad alterna, el Dr. Serizawa experimentó con estas salamandras en un intento desesperado por curar enfermedades provocadas por la radiación. De todas, solo una sobrevive, un pequeño ejemplar al que bautizan como Reed. Al principio, era una criatura repleta de tumores, pero tras múltiples pruebas, comienza a mejorar. Serizawa cree haber encontrado la cura. Lo que no sabe es que ha desatado el principio del fin. Reed, que en un inicio tenía el tamaño de un humano, comienza a crecer descontroladamente. Su cuerpo se transforma en una masa deforme, piel lisa como la de un delfín, extremidades robustas, ojos vacíos y sin expresión, con una mirada perdida que esconde algo más: inteligencia. Esta versión de Godzilla es tan repulsiva que incluso tiene brazos extras deformes en el cuello, sin función aparente. Su mutación es tan grotesca que desarrolla dedos de más en las muñecas, las piernas, incluso en la espalda. Más adelante, esta aberración obtiene placas dorsales y adopta una postura completamente bípeda parecida a la de un dinosaurio. Pero no solo es un monstruo físico, Reed tiene personalidad. Al principio se muestra tranquilo, incluso agradecido con Serizawa por curarlo. Pero cuando se siente traicionado, su instinto depredador despierta. Es vengativo, sádico. Ha acechado humanos, como a un granjero al que siguió hasta su casa solo para ver cómo reaccionaba antes de matarlo. Ejecuta a un marinero que mató a una salamandra por diversión. Reed no lo hace por placer, sino por justicia. La justicia retorcida de un ser que protege a los suyos. Lo más escalofriante de Reed no es su fuerza, es su capacidad para alterar genéticamente a otros. Su sangre, su piel e incluso fragmentos de su cuerpo pueden transformar animales o plantas en abominaciones como él. Se han documentado casos donde una vaca, solo por beber agua contaminada con su sangre, comenzó a mutar: tumores, dientes afilados, garras, como si algo dentro de ella intentara recrear a Reed. Y aunque la historia de este Godzilla aún está en desarrollo, tiene los puntos suficientes para llegar hasta este puesto del top. Godzilla Black Mass, o simplemente Reed, no es solo una criatura mutante, es un horror palpable que podría estar en el próximo experimento genético que haga la ciencia con buenas intenciones. Pues como dice Alan Grant en Jurassic Park 3, las peores cosas de este mundo se hicieron con las mejores intenciones. Esta versión retorcida del rey de los monstruos es aterradoramente fascinante. Descendiendo a las profundidades del horror y la locura, encontramos otra encarnación de Godzilla altamente perturbadora. Imagina una criatura prehistórica, una especie de Basilosaurus, que logró sobrevivir durante milenios en las profundidades del océano, oculto junto con otros de su especie. Pero todo cambió con la llegada de la era nuclear. Las pruebas atómicas no solo envenenaron su hábitat, también mataron a muchos de los suyos. Solo uno sobrevivió. Uno que no murió, sino que cambió. Uno que absorbió la radiación como si fuera alimento, mutando en algo más grande, más grotesco, más consciente. Este Godzilla, conocido como Godzilla Bloodbath, no solo es aterrador por su apariencia,
Es plenamente consciente de que fue la humanidad quien destruyó su mundo. Sabe lo que le hicieron, sabe que su sufrimiento no fue un accidente, y ahora cada vez que emerge, no lo hace solo para destruir, sino para castigar. Este fanfic toma inspiración de otras versiones oficiales de Godzilla, siendo la más evidente Shin Godzilla, tanto en su origen como en su capacidad de generar réplicas más pequeñas de sí mismo. Su radiación no solo mata, modifica el ADN de lo que toca, creando híbridos. En su apariencia, su cuerpo es esquelético, casi calcinado. Su piel rojiza parece estar en un estado constante de combustión, plagado de ampollas, heridas abiertas y placas dorsales que sobresalen como si fueran parte de su columna vertebral. Realmente perturbante. Su rostro es casi imposible de ser descrito. Tiene la apariencia de un cráneo y una macabra sonrisa. Ojos hundidos que no muestran emoción alguna, tan solo desprecio. Su silueta es casi humana, erguida, de brazos largos y una cola musculada. Pero lo más siniestro está en su interior. Para que este Godzilla pueda lanzar su aliento atómico, realiza un proceso grotesco. Primero, expulsa sus propios órganos internos que ya no necesita, pues se alimenta únicamente de radiación. Después de este desgarrador ritual, carga sus placas dorsales y ojos con un resplandor blanco, que luego termina transformándose en color azul. Entonces, libera un poderoso lanzallamas tan potente que inunda el entorno con niveles letales de radiación y esparce su propio ADN, mismo que transforma a los humanos en híbridos, una maldición viviente producida por una explosión nuclear. Este Godzilla es una expresión de desprecio hacia la humanidad, inundado por un fuerte deseo de venganza. No es una bestia ciega, es una inteligencia primitiva, antigua, furiosa, una representación viviente del terror atómico que nosotros mismos provocamos. Godzilla Bloodbath es sin duda una de las versiones más aterradoras del rey de los monstruos, no solo por el brutal diseño, sino por su trasfondo, una mezcla de horror cósmico, mutación y juicio divino. Lo más aterrador es que no se siente como un monstruo, sino como un espejo de nuestra propia maldad. Llegando al fondo de este top, rozaremos los límites de lo oscuro y paranormal. De todas las versiones inquietantes del rey de los monstruos, esta es la única que no nace del cine, ni de un cómic, ni de un experimento genético. Esta nace del rincón más oscuro de internet. Y lo peor de todo, es que comenzó como algo inofensivo, un cartucho de Nintendo. Godzilla NES es uno de los creepypastas más famosos del fandom. La historia comienza cuando un jugador encuentra un cartucho modificado del clásico juego de Godzilla para la NES, pero al encenderlo, algo no encaja, el menú ha cambiado, las criaturas son diferentes, los niveles no siguen ninguna lógica y hay un enemigo que no pertenece a ese universo, Red, una figura demoníaca con forma indefinida, que parece moverse entre los códigos del juego, como si tuviera conciencia propia. A medida que el jugador avanza, los gráficos se deforman, los colores sangran y los rugidos de los monstruos se vuelven gritos humanos distorsionados. El juego empieza a burlarse de él con mensajes ocultos, glitches imposibles y lo más perturbador, recuerdos personales. El cartucho sabe cosas, sabe su nombre, sus miedos, sus pérdidas. En esta historia, Godzilla se convierte en el único aliado del jugador, pero incluso él empieza a mutar, se deforma, pierde el control, porque en este juego todo está corrupto, nada es seguro y Red no puede ser derrotado con botones. Esta historia, aunque estrictamente no de Godzilla, es una excelente manera de llevar al rey de los monstruos al terror absoluto. Esta historia termina en una espiral de locura, donde no se distingue qué parte del juego es ficción y cuál es la realidad. Esta historia se lleva la medalla en este top, no sin antes dejarte una moraleja. Sea cierto o no el creepypasta de Red, si alguna vez te topas con un cartucho de Godzilla que no recuerdas haber comprado, mejor no lo enciendas. Estaré encantado de saber qué piensas de este top en los comentarios. ¿Cuál es el Godzilla más aterrador para ti? Gracias por ver este video. Hasta la próxima.